Risa frente a la verdad. A mí ese fragmento que elegisteis para este documental me parece totalmente clarificador y desde luego creo que el humor es quizá la forma más refinada de inteligencia. Bueno, Jardiel decía que la risa era un desinfectante y que el humor era la única manera que uno tenía, ¿no?, de soportar, por decirlo así, las tristezas del mundo. Pensaba que el humor estaba menospreciado, que no se le había dado la categoría que tenía, y hacía pues siempre una defensa del humor como una forma suprema de inteligencia, como un producto de la civilización. Él sostenía que el bruto, el primitivo, no ríe, solo conoce las emociones del dolor, de la angustia, que para reír, para poder ver la vida con esa visión, pues hace falta pues una cultura, hace falta un refinamiento, hace falta un distanciamiento, y por eso defendió, ¿no?, esa visión, ¿no?, de lo cómico como manera de interpretar la realidad. Bueno, que de actualidad está esto que acabas de decir, ¿no? Precisamente que tenemos el atentado de París tan reciente. La verdad es que creo que habéis hecho un trabajo maravilloso con este documental, dando a conocer a un hombre sobre el que tú llevas muchísimos años trabajando, Enrique, pero sobre el que pues quizá tenemos poca idea. Es un nombre conocido, todo el mundo lo asociamos al teatro, a grandes títulos del teatro, pero del que sabemos más bien poco. Y tú confiesas, Thalia, que a ti te ha sorprendido muchísimo y que ha sido un proceso maravilloso el ir descubriendo más facetas, ¿no?, de Enrique Jardiel Poncela. Bueno, pues sí, la verdad es que la forma de enfocar el documental, la forma que nos propusimos Marisa Paniagua, que es la codirectora conmigo, y yo, fue ser muy sinceras. Realmente yo reconozco que cuando nos dicen os encargamos un documental imprescindible sobre Enrique Jardiel Poncela, yo realmente no conocía en profundidad al autor. Tenía, bueno, pues una serie de clichés. Yo reconozco que como persona de izquierdas yo relacionaba a Enrique Jardiel Poncela con un teatro más de derechas, con un teatro de humor, incluso de un humor por puro y absoluto desconocimiento, insisto, de un humor un poco más, digamos, popular. O cuando empiezas a investigar y me empiezo a encontrar y empiezo a leer, me doy cuenta de que mi visión es completa y absolutamente equivocada. Y empiezo a descubrir que no solo era un escritor con mayúsculas a todos los niveles, o sea, dominaba la novela, porque La Turna de Dios me parece muy, muy moderna, es una novela escrita en los años 30, que haces una idea, y sin embargo a mí me parece estar leyendo autores actuales, ¿no? La forma de estructura que tiene la novela me parece fascinante, el sentido del humor, lo que propone me parece completamente ácrata, ¿no?, para un señor que no deja de ser fruto de una generación, ¿no? Luego, por supuesto, las obras de teatro están construidas de una manera maravillosa, me divierten muchísimo, o sea, leerlas simplemente. Pero cuando empiezo a leer artículos, tiene una autoentrevista que está reflejada en parte del monólogo. O sea, quiero decir, y ya empiezo a descubrir que ya no solamente es un escritor, sino que ha hecho de todo, y que encima ha hecho películas en Hollywood, que diseñó y patentó casi como un pequeño arquitecto, ¿no?, como se dice en el documental, planos de un teatro de juguete y de un edificio teatral. Es que es impresionante. A ti, claro, no te ha sorprendido. Tú no llegaste a conocer a tu abuelo. No, yo no le llegué a conocer, entonces la información familiar que tengo pues es a través de mi madre, a través de todo el material, por decirlo así, ¿no?, que me ha llegado, que ha llegado a mis manos, y fruto de mi estudio también, ¿no?, entusiasta de la obra de Jardiel. Del teatro, ¿no? Del teatro y de todos los otros aspectos que Thalia ha mencionado, porque claro, es lo que ha dicho, se conoce a Jardiel como hombre de teatro. Jardiel es famoso, pero no es conocido, pero él hizo muchísimas otras cosas. Escribió poesía, escribió cientos de cuentos cortos, novela, hizo guiones de cine, entonces... ¿Las novelas tuvieron éxito? Las novelas tuvieron mucho éxito. Él publica entre el año 29 y el año 32 4 novelas que se vendieron muchísimo y le llevaron a la fama y a la riqueza. Lo que sucede es que esas novelas se prohibieron al final de la República y durante el franquismo, por supuesto. Entonces él dejó de escribir novela porque no tenía sentido, y le preguntaron ¿por qué no escribe usted novela? Dice, es inútil escribir cuando sé que no se va a poder publicar. Pero curiosamente, decía, a él le gustaba más escribir novela que escribir teatro. Porque escribir teatro tenía que uno adaptarse al público, contentar a gente de muchos niveles, a cualquiera, ¿no?, porque en el teatro pues entra cualquiera, mientras que la novela se escribía para un público elegido, para alguien que ya quiere al autor,
que le gusta el autor, que lo busca, o sea, que novela escribes pues para simpatizantes, para amigos tuyos, para gente que te quieren, mientras que el teatro pues es una cosa más general, pero tuvo que dejarlo porque no tenía sentido, ¿no? Vamos a adelantarnos en el tiempo, a empezar por el principio. ¿Cómo fue la infancia de Enrique Jardiel Poncela? Me llamó la atención, su padre fue uno de los fundadores del Partido Socialista y su madre, una mujer muy adelantada a su tiempo, ¿no? Una artista. A mí su madre me fascinó, porque fue una mujer trabajadora a finales del siglo XIX, que consigue entrar con beca en Bellas Artes, algo que era insólito. ¿Por qué? Porque las pocas mujeres que accedían a la Academia de Bellas Artes eran de clase social muy alta, o sea, de la alta burguesía o incluso de la nobleza. Ella es la única mujer trabajadora que accede, y encima accede con beca. Y no solo accede con beca, sino que sus profesores y maestros consideran que es una gran pintora. De hecho, consideran que si la hubieran becado en su momento para ir a París o ir incluso a Roma, que eran los sitios donde había que ir si eras pintor en aquel momento, hubiera llegado a ser una de las grandes. Pues ya sabes, Talia, hacer otro imprescindibles de esta Marcelina, gran si mujer. lo que pasa es que realmente no es tan conocida. Sí, a mí me gustaría añadir dos cosas de Marcelina en relación con Enrique. Una es que le dio una formación artística impresionante, lo llevaba todos los días desde pequeño al Museo del Prado de la mano, y dice Jardiel, yo a los 7 años ya distinguía a un Tiziano de un Vermeer o lo que fuere. Y en segundo lugar, que ejerció como de crítico, de censor estético. Entonces, cuando Enrique, muy de joven, escribía, ella leía lo que él escribía y lo rompía, decía esto es muy malo, lo que no le gustaba lo rompía, lo rompía todo. Y eso, que en un momento a Enrique pues en un principio le molesta, pero luego él reconoce que ha sido una gran maniobra, porque ha conseguido despertar en él un sentimiento de perfeccionismo, ¿no? Y él mismo lo va a hacer luego con su obra, lo que no le gusta lo va a desechar, va a eliminar las cosas que le parecen peores y se va a quedar con lo mejor, y ese sentido de autocensura para llegar solamente a textos muy bien escritos, pues es algo que Marcelina le da, ¿no? Escribir es como amar. Primero goce delirante, después goce mecánico y al final sufrimiento. Pero escribir y amar dan una razón y un porqué a nuestra vida. Y por eso se escribe, por eso se ama, a pesar de todo. Como decíamos, tiene una obra muy extensa, obras de teatro, novelas, artículos, aforismos, guiones cinematográficos. Del teatro le gusta no solamente la escritura, le fascina la escenografía, como comentabais antes, la dirección de los actores. Dicen que era muy buen director de actores. No sabemos si era bueno o malo, sabemos que era uno de los primeros, porque en aquella época no existía la figura del director de actores. Estaba el primer actor y director de la compañía, y ese primer actor indicaba a los otros actores cuando tenían que sentarse o levantarse, pero lo hacía al mismo tiempo que él estaba en escena y que actuaba, con lo cual lo hacía desde una perspectiva distinta. Jardiel es uno de los primeros que dirige desde abajo, viendo toda la perspectiva del escenario, ¿no? Y eso es interesante. Y no solo eso, aquí yo discrepo, sí se sabía, porque Fernando Sí. Gómez, por ejemplo, que se cuenta en el documental, y a mí esto me interesó muchísimo, decía que él consideraba que Enrique Jardiel Poncela era un gran director de actores, o sea, que era una persona que realmente sabía llevar al actor a lo mejor del papel que tenía que interpretar en escena, ¿no? Entonces a mí esto me pareció muy interesante porque claramente Fernando Gómez no es solo un gran actor, sino era un gran director a su vez. Bueno, y lo que explicáis en el documental, ¿no? Que fue el propio Enrique Jardiel Poncela el que se fijó en Fernando Gómez y le dijo, ¡ay, tú chavalito que estás ahí detrás, ven a primera línea que veo ahí madera, ¿no? Realmente es el que por un lado Fernando lo reconoce de siempre, que es el que le saca a primera línea. O sea, realmente el que se fija en él le da papeles los que Fernando puede destacar, e incluso empieza a pensar que bueno, se puede convertir en un primer actor, ¿no? Luego le volvió al favor, ¿no? Porque creo que al final Jardiel pues acabó casi en la pobreza y fue ayudado, ¿no? Por Fernando Gómez, ¿no? Jardiel acabó indudablemente no casi en la pobreza más absoluta. En cuanto a la ayuda de Fernán Gómez, pues sí se ha hablado de ello. Enrique, ¿y cómo era tu abuelo? ¿Cómo te han contado a ti que era tu abuelo? Se dice que era muy divertido, que también fue un padre estricto.
Sí, eso lo dice su hija, su hija mayor, mi tía Evangelina, por lo que yo sé, no. Era un padre muy, muy cercano, muy propenso a sentarse en el respaldo del sofá o a ponerse un penacho de plumas y jugar a los indios con sus hijas por la casa. No era una persona en absoluto convencional, ni era una persona seria. Era una persona muy cercana, era una persona que tenía muchos amigos, o diríamos muchas amistades, muchos conocidos, una persona muy sociable, que él mismo decía: yo mantengo amistad con gente que sé que son enemigos, pero los necesito, no podría vivir solo. Una persona muy dada a relacionarse todos los días, a hablar en el café, a tener tertulias. Una persona muy dada a los proyectos extraños, a hacer cosas curiosas, divertidas, ¿no? Y una persona también que solía vivir en un plano de humor y expresarse con expresiones cómicas todo el rato, hablar en camelo, hacer bromas prácticas. O sea, personas que apetecen haberlas conocido. Sí, personas interesantes, personas que no te aburren. De hecho, una de las cosas que más nos costó para este documental es encontrar personas vivas, por un lado, que tengan memoria, que realmente estén bien y que realmente conocieran a Enrique. Y esto es uno de los grandes lujos que tenemos en el documental, que es Gil Parrondo, el 2 veces oscarizado director de arte, que es un señor que es una pena que no todo el mundo pueda conocerle y tratarle en el tiempo en el que yo le pude tratar. Es una persona fascinante, pero tiene una memoria increíble, es un señor con un sentido del humor bárbaro y además que se explica fenomenal. Y que tiene unas vivencias increíbles porque no, o sea, quiero decir, Gil Parrondo ha conocido a los grandes del cine, o sea, con mayúsculas, ¿no? Bueno, pues él dice que a mí me encantó, o sea, realmente me fascinó porque además le brillaban los ojos, que Enrique Jardiel Poncela no solo era una persona, por supuesto, sociable, con un sentido del humor increíble, divertidísimo, sino que a él lo que más le llamó la atención es que era muy buena persona, que era una persona que te atrapaba por esa parte, por el corazón, y que una vez que le conocías y entrabas en su círculo, ya no podías salir. ¿Dónde se conocieron ellos dos? Ellos se conocieron en casa de Sigfrido Burman. Sigfrido Burman es otro señor muy, muy interesante. Otro imprescindible. Hay que ver. Efectivamente, es un director de arte que llega de la mano de Federico García Lorca a España, ¿no? Es un señor que, por supuesto, viene de la vanguardia alemana de Berlín. O sea, en aquel momento el teatro más fascinante se estaba haciendo en Berlín, por supuesto, y luego en París. Pero yo creo que era Berlín la capital del teatro de los años 20, realmente, que es cuando llega Sigfrido Burman a España. Sigfrido Burman llega a Granada a ser profesor de guitarra de Federico García Lorca. Madre mía. Es una cosa curiosísima. Sí. Y entonces, con Federico García Lorca viene a Madrid y empieza a hacer teatro. Y claro, todo lo que él había bebido de Berlín lo traslada a la escena española, también de mano del otro gran imprescindible que es Gregorio Martínez Sierra, ¿no? Que también habla, toda la gente que habla de teatro dice que el teatro, o sea, que las personas como Enrique Jardiel Poncela, con esta gran imaginación, con esta proyección de teatro tan amplia y tan innovadora, no hubiesen podido también muchas veces llevar cosas a escena si no hubiera existido gente como Gregorio Martínez Sierra, que a su vez también veían un teatro muy moderno, o como Ramón Gómez de la Serna, ¿no? O sea, que digamos que son la gente más moderna que había en España en el entorno teatral. Y también estaba Enrique Jardiel Poncela. Bueno, Enrique Jardiel Poncela confiaba plenamente en el criterio de Martínez Sierra, hasta el punto que una comedia en que tenía dudas de si estaba saliendo bien o mal, que es Angelina o el honor de un brigadier, le lee actos para decir, ¿está bien o no? Y el otro le dice, sí, pero es un poco larga, la corta. Esto sobra, lo quita. O sea, que realmente respetaba su criterio, cosa que no hacía con gran facilidad, porque Jardiel, aunque tenía otro tipo de respeto por grandes del teatro, como puede ser Benavente, o tenía muy buena amistad con Arniches o con Muñoz Seca, no siguió sus directrices para nada. Él creía que él sabía hacerlo mejor. Sin embargo, con Martínez Sierra, efectivamente sí. Y en el caso de Burman, yo creo que si no hubiera estado el gran arte de este hombre, pues Jardiel no se habría a lo mejor atrevido a plantear escenografías tan complicadas como lo hizo, y lo hacía sabiendo que, por difícil que pudiera ser lo que él quisiera, Burman se lo iba a proporcionar. Y Gil Parrondo era el ayudante de Sigfrido Burman. De hecho, Gil Parrondo empieza con Sigfrido Burman, sus primeros pasos. Luego con Sigfrido hace teatro. O sea, quiero decir, empezó haciendo cine y teatro al mismo tiempo. Entonces, claro, Sigfrido Burman era el grande en aquel momento del director de arte, que es de donde bebe Gil Parrondo, ¿no? Enseguida vamos a hablar de la parte cinematográfica de Jardiel Poncela, pero
Yo quería subrayar de su teatro por qué se dice que era tan transgresor, por qué no le entendió la crítica y sobre todo subrayar fue un precursor del teatro del absurdo. O sea, mucho antes de Ionesco, ¿no? Y en el fondo hay mucho sentido común en toda su obra. O sea, no sé yo si absurdo es una palabra. Yo por eso gusto más del término inverosímil, ¿no? Inverosímil, más Pero que bueno, absurdo. Cuando Jardiel llega al mundo del teatro, el teatro cómico era un teatro cómico muy limitado. Era el teatro cómico del sainete, era el teatro cómico del astracán. Era un humor muy localista, era un humor basado en los tipos españoles, de si los maños son así o los andaluces son de otra manera, basado en el chiste lingüístico, basado en referencias a la actualidad. Entonces era un teatro en absoluto cosmopolita, no se podía traducir. Fuera de nuestras fronteras no se podía entender y se preveía que dentro de 20 años no se iba a entender. Y Jardiel Poncela cambia radicalmente el tipo de humor del teatro. Por eso es transgresor. Él se va del humor verbal y hace un humor de situación. Y deja de hacer... Las sitcoms comedy. Claro, y por eso sigue teniendo efecto en nuestros días. Entonces hace un teatro cosmopolita, que igual puede desarrollarse en Madrid, que en París, que en Buenos Aires. Hace un teatro intemporal, que no tiene referencias al momento concreto, con lo cual dura en el tiempo, y basado en el humor de situación, y basado en situaciones completamente extrañas, inverosímiles. No absurdas, digo, porque al final de las obras de Jardiel, todo lo que parece absurdo en un principio acaba explicado. Los personajes sí pueden ser extravagantes, locos o maniáticos, pero los argumentos y las situaciones siempre tienen una coherencia que al final de la obra queda explicado. Por eso no es tan absurdo como se ha pretendido decir, ¿no? En Hollywood todo el mundo viste como quiere y no hay opinión ajena. En Hollywood se trasnocha como en Madrid y se madruga como en Burgos. En Hollywood trabaja todo el mundo y todo el mundo parece no hacer nada. En Hollywood el amor es gratuito. En Hollywood un criado cuesta 80 veces más caro que el amante más cara. En Hollywood el que no tiene automóvil usa patines. Y Hollywood es una ciudad con una rubia por habitante y una playa para cada 1000. Bueno, daría cualquier cosa por ver a Enrique Jardiel Poncela y a todos los que fueron con él a Hollywood. Tuvieron que alucinar. Es que yo creo que esta parte de la historia a mí me fascinó. O sea, yo lo reconozco. De hecho, es como... intentemos situarnos, ¿no? En la España de los años... finales de los años 20, principios de los 30. Una España, como recuerdan algunas de las personas en el documental, como puede ser Román Gubert, el historiador de cine, o Jesús García de Dueñas, ¿no? Era una España bastante rural. O sea, quiero decir, teníamos una población muy analfabeta en su conjunto. Las ciudades más cosmopolitas eran Madrid, Barcelona y Bilbao. No había más. Y aún así, digamos, esto estaba limitado a la élite. Es verdad que Enrique pertenecía a la élite, o sea, quiero decir, pertenecía indudablemente a la élite cultural, quizás no la económica, pero en el momento en el que se va a Hollywood está muy bien situado, ha escrito novelas de éxito, sus obras de teatro están teniendo éxito en el teatro, o sea, quiero decir, él no se fue con una mano delante y otra detrás, para empezar, ¿no? O sea, él se va siendo ya una figura en España, siendo una persona conocida, porque hay otra cosa que antes, cuando hablamos de las novelas, que es muy interesante que entender también, él se había dado publicidad allende los mares en Latinoamérica porque sus libros ya se publicaban allí y algunas de sus obras de teatro. ¿Pero él se va por iniciativa propia o le invitan? A él le invitan, a él le invitan. Le llaman. Porque es importante, ¿no? Claro. Del viaje. No, claro, le pagan el viaje porque, y un sueldo de antemano. Ten en cuenta que cuidado. alguien tiene que haber detectado ese talento. Por eso, ¿no? O sea, esto es fácil de entender porque lo que pasa es que aquí hay polémica porque aunque los estudiosos que han estudiado esta parte de la gente que se va a Hollywood insisten en que es la mujer de Edgar Neville y Edgar Neville los que conocen primero en Washington, ellos estaban en la embajada de Washington como agregados, y viajan a Nueva York y allí conocen a los hermanos Marx, conocen a Charles Chaplin, digamos los grandes de Hollywood, porque van también a Broadway. Y ahí empiezan a entablar relación y les invitan y les dicen que lo fascinante se está cociendo en el otro lado, en el oeste, que viajen a California, que viajen a Los Ángeles, que allí hay muchísimo movimiento muy interesante, ¿no? Ellos piden ser trasladados allí y entonces es cuando surge que los estudios se dan cuenta que con el cine sonoro el inglés no llega al resto del planeta como llegaban con el cine mudo. Entonces empiezan a plantear que tienen que hacer versiones lingüísticas de las películas. Entonces las mismas películas son rodadas con los mismos escenarios, los mismos planos, digamos generales,
de las películas americanas rodadas en inglés se ruedan en varios idiomas, entre ellos el español. ¿Y qué pasa? Que quieren llegar a todo el mercado latinoamericano y a España. En ese momento, Edgar Neville, que ya conocía a Charles Chaplin, ya conocía a determinada gente, le empiezan a preguntar, bueno, ¿a quiénes traemos aquí? Entonces empiezan a llegar desde diferentes sitios, porque claro, había diferentes estudios de Hollywood. En ese momento llega también no solo gente de Madrid, sino también de Barcelona, y llega Buñuel, también invitado a los estudios a trabajar. Llegan diferentes figuras, grandes escritores de teatro, grandes cineastas, invitados por los estudios de Hollywood. Enrique Jardiel Poncela llega de la mano de José Luis López Rubio y José Luis López Rubio llega de la mano de Gregorio Martínez Sierra. O sea, Gregorio Martínez Sierra ya estaba contratado en la Fox Film Corporation o en la Metro. Ya no recuerdo si era Gregorio, estaba contratado en la Metro Goldwyn Mayer. Llama a López Sierra. López Sierra se va para allá antes que Enrique. A Enrique ya le dicen a él que se vaya en esa primera aventura. En ese momento él dice que no. Y ya José Luis López Rubio le escribe una carta. Vente para acá, que tenemos sueldo no para hagas ti, el tonto. no hagas el tonto. Y le dice Enrique, dice, sí, pero si me pagáis el viaje. O sea, no me voy a ir porque sí. ¿Y qué supuso para él? Él quedó totalmente fascinado por la industria del cine, ¿no? Él quedó fascinado, pero no necesariamente de una manera positiva. Él vio el potencial del cine, vio unas formas distintas de humor. Evidentemente sufrió el influjo porque sus comedias tienen a partir de entonces un ritmo mucho más cinematográfico y mucho más visual, indudablemente, pero también lo que es la sociedad americana, su materialismo y su automatismo, o sea, esa manera automática de crear arte, por decirlo así, no le gustó, y de hecho la satirizó luego en esta famosa o no tan famosa obra El amor solo dura 2000 metros, que es una comedia satírica sobre la vida de Hollywood. Y que además me gustaría destacar que a mí cuando me lo explicaron esto me encantó. Sabéis que 2000 metros es lo que linealmente es el carrete del celuloide de uno de los... De un largometraje. De un largometraje, ¿no? Una lata, no me salía la palabra, ¿no? Una lata de celuloide. Son los 2000 metros. Bueno, está claro que bueno, en su obra sí que le influyó pues estar cerca de los hermanos Marx, que no se sabe exactamente si los llegó a conocer mucho. Yo ¿no? pienso que sí. A Charles Chaplin, pero sí, a A Charles Chaplin, por supuesto, y además él lo menciona. En el último mes de estancia en California, cenando una noche con Charlotte, su novia, y Pepe López Rubio, tuve la satisfacción íntima de oírle decir a Chaplin que su idea acerca del cine era como la mía. Algo demostrado en su singular carrera de escritor, director, actor, supervisor. Y yo me inhibo de responsabilidad. Quien quiera polémica puede escribir sus protestas en inglés a Mr. Charles Spencer Chaplin, Charlotte, Beverly Hills, Hollywood, California, USA. Y esperar respuesta. A los hermanos Marx me parece imposible que no los conociera. Él está allí en el año 34-35 y los hermanos Marx estaban haciendo Sopa de Ganso, Una noche en la ópera, un día en las carreras en el estudio de al lado. Es imposible que no tuvieran contacto. Sí, es cierto que Charles Chaplin le marca. Pero incluso estéticamente podemos ver los carteles de las películas de los hermanos Marx, son muy semejantes a lo que luego él va a adaptar a su forma publicitaria de anunciar sus obras. O sea que en ese sentido sí. Me llamo Angelina Ortiz. Soy una muchacha honrada que no se entera de nada y que por eso es feliz. Pero, claro, al fin mujer, soy un poquito coqueta. Tengo un novio que es poeta. En el documental mostráis por primera vez en televisión Angelina o el honor de un brigadier, una película que se estrenó en Hollywood en 1935, pero que no estaba firmada por Enrique Jardiel Poncela. No, esto es lo curioso. Como hemos hablado antes, las versiones lingüísticas o sea, Enrique Jardiel Poncela va a Hollywood la primera vez porque esta película la hace la segunda vez que va a Hollywood invitado. Además me gustaría contar que esto en el documental no se puede contar porque no hay tiempo material de contarlo todo, pero me parece una historia muy bonita. Enrique Jardiel Poncela, cuando llega a Hollywood la primera vez, llega para adaptar guiones del inglés al castellano para hacer las versiones lingüísticas. Principalmente le llaman para esto, ¿no? Entonces lo que hace son películas menores, que la mayoría ni son recordadas ni las conoce prácticamente nadie que no sea un estudioso de cine, porque son películas que han pasado sin pena ni gloria. ¿De acuerdo? O sea, son guiones americanos que él los adapta y muchas veces él se queja, ¿no? De alguna manera de lo tontos, entre comillas, y de lo ingenuamente tontos que son los americanos. O sea, él pide un poquito más de marcha, ¿no? O sea, él le hubiera encantado, me imagino, adaptar una película escrita por los hermanos Marx, que le parecía un humor inteligente realmente, ¿no? Entonces, él
trabaja allí unos meses y de repente se decepciona de alguna manera. También deja una hija muy pequeña, que es Evangelina, la hija mayor de Jardiel. Tenía 3 años, me parece. Era muy chiquitita. La cuidó él solo, La ¿no? cuidó él Porque solo. La madre le abandonó a la niña. Eso también Con creo 3 que meses. en aquella época hizo mucho también de este Lo que pasa, de este si quieres, hombre. la parte de ellas, que a mí me parece muy interesante el tema de las mujeres, que esto además lo hablamos mucho con Enrique, con Carlos y con Paloma, con los nietos. Me gustaría ese tema quizás retomarlo más tarde, pero es que la parte de Hollywood también me parece fascinante, que Enrique deja muy buena impresión en el señor Stone. El señor Stone es uno de los altos ejecutivos de la Fox Films Corporation. En su momento le vuelven a llamar para que vuelva a Estados Unidos, pero cuando le llaman ya para que adapte una de sus obras de teatro. O sea, ya le llaman con la propuesta de queremos que hagas una película. Que esto, sinceramente, no lo hizo nadie. O sea, a ver, lo hicieron. Héctor Neville hace una película pero que también en tiene una Hollywood, importancia y José Luis López tremenda. Rubio, pero realmente no invitaban a cualquier autor a que hiciera una versión al castellano de una de sus obras. Entonces, digamos que la película que hace Enrique Jardiel Poncela es muy especial, porque es una obra suya, que él escribe el guión original de adaptación de una obra de teatro suya propia al cine, y además hay que entender que el director, que es Lewis Stiller, me parece recordar, ¿no? El director de Angelina en honor de un brigadier, era un señor que no sabía hablar español. Cuando todos allí... Cuando todos los actores Claro, todos que estaban hablaban. haciendo la película eran españoles. Ujú. De hecho, eran las grandes estrellas del cine republicano. Bueno, desde luego hay que... Entonces era fascinante. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, que Enrique en realidad es el auténtico director. O sea, los estudiosos de cine te lo dicen. Ujú. O sea, es imposible. Además, es que él lo cuenta en el fragmento que hemos escogido para que Pepe Villuela lo interprete. Es un fragmento escrito por el propio Jardiel, que además yo encuentro gracias a Enrique Gallut, porque él lo refleja en su libro, en La risa inteligente. Y es un fragmento que me parece muy interesante, pero es que además no es descabellado. Es que realmente era el que estaba dirigiendo a los actores. Las escenas las crea él, los diálogos los crea él, y además es que son versos ripiosos. O sea, es imposible técnicamente que un inglés que no sabe hablar español entienda el contenido de lo que se está contando. Desde luego es que es para quitarse el sombrero absolutamente. Después de Hollywood vuelve a España y se encuentra con la guerra civil. Él es detenido aquí en Madrid, pero bueno, al final consigue salir a Argentina. Estamos corriendo mucho en el tiempo, pero tras la guerra civil es cuando empieza realmente un poco su declive. Hay que subrayar, yo creo que también dice mucho de esta persona, de este artista, el que sus obras fueran parcialmente censuradas durante la República, pero también durante la dictadura de Franco. Así que no acierto mucho con los gustos y los criterios de dos regímenes diametralmente opuestos que ejercen la fiscalización artística. Claro que lo natural sería que la fiscalización artística no se ejerciera bajo ningún régimen. Yo creo que el declive de Jardiel empieza más tarde. De hecho, los primeros años, el primer lustro de los años 40 es el momento en que Jardiel estrena más y con más éxito, ¿no? Lo que pasa es que a partir de 1945, pues él tiene una enfermedad, tiene un cáncer de laringe, se va sintiendo con menos fuerzas para escribir y escribe menos. Y su decadencia, diríamos, literaria no llega hasta el año 50, hasta ese momento. En el año 46 él gana el Premio Nacional de Teatro, en el año 47 estrena alguna obra muy, muy meritoria, aunque la crítica en su momento no se lo pareciera. No, los años 40 fueron buenos para Jardiel, solo los 2 o 3 últimos años. Él tuvo que autodefinirse como franquista, ¿no? Para poder seguir superviviendo, ¿no? En el ámbito cultural. Bueno, sí. No le quedaba otra, ¿no? No se definió realmente. Lo que pasa es que no dijo nada, se quedó callado. Hombre, de alguna manera se mostró partidario de Franco durante unas cuantas semanas, unos cuantos meses, en el momento de finalizar la guerra. Él había estado en Madrid, había sufrido, le habían denunciado por haber escondido en su casa a un falangista, cosa que no había hecho, y él sufrió mucho y consideró que cualquiera que acabara la guerra, pues bienvenido fuera, pero luego cuando vio lo que el régimen de Franco hacía, pues evidentemente no volvió a ponerse de su parte. De hecho, durante la época del franquismo él era considerado un rojo, un señor de izquierdas, y estuvo muy mal mirado por el régimen. Otra cosa es que pudiera seguir viviendo en España y escribiendo, evidentemente sin tocar ningún tema político.
Enrique Gallud, me gustaría que nos hicieras una recomendación de obras de teatro y de novelas que no nos debemos perder de Enrique. Imprescindibles de Enrique. Bueno, Javier de teatro Poncela. sería más difícil. En el campo de la novela, aunque son todas muy divertidas, hay una que es la que él considera la mejor de todas y yo estoy completamente de acuerdo, que es La Tournée de Dios. Apunta es, Javi que una novela magnífica, mañana vamos a la rompedora desde un punto de vista totalmente estructural como de contenido. Ahí él pone todas sus ideas sobre política, sobre religión, ataca a unos y a otros despiadadamente, censura al ser humano por todos sus vicios. Es su obra muy más divertido. profunda. Y además es muy divertida. Es que es muy divertido. O sea, quiero decir, es que tiene todo, o sea, tiene todo lo que está destacando Enrique como gran estudioso, ¿no? de la literatura de Enrique Jardiel Poncela, pero es que además es divertidísima. Y lo dice María José Condeguerri, Sí. la especialista, ¿no? Dice, es que se lo recomiendo para cualquier lector de hoy. Es la obra cumbre de Jardiel, yo lo diría sin duda. Sí. Bueno, pues nos quedamos con esa recomendación. Os agradecemos muchísimo que nos hayáis acompañado y que nos hayáis iluminado sobre la figura de este gran artista al que, de verdad, bueno, os recomendamos no solamente los libros de Enrique Gallud, de Jardiel, La risa inteligente, es el último, y también, por supuesto, el documental Inverosímil, Jardiel Poncela, que podéis ver en la web de rtv.es.